Hola, soy Amaro Pargo, nací un 3 de mayo de 1678, en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Desde niño, las calles empedradas y el aire salino del Atlántico me hablaban de barcos, tesoros y leyendas. Por aquel entonces, la isla era algo más que un paraíso volcánico. Era puerto, era refugio, era cueva de piratas. Y yo, un muchacho curioso, los veía venir desde los acantilados, navíos maltrechos, llenos de bucaneros que se arrimaban a nuestras costas buscando agua dulce, carne salada o algún pillaje fácil. Los acantilados de Tenerife, ¡ah! ¡Qué lugar! Perfectos para esconder un botín o tender una emboscada. Allí aprendí que no todos los hombres de mar eran iguales. Unos robaban por hambre, otros por codicia, y unos pocos, como yo, por algo más. ¿Qué? Eso ya lo verán. Desde mi juventud aprendí a leer el viento, a entender las mareas, y a tratar con corsarios, comerciantes y bandidos como si fueran viejos amigos. Y no se equivoquen, en aquellos intercambios no solo se movía vino, ron y pólvora, también corría la información, y con ella, el poder. Así empezó mi historia, en una isla que olía a salitre y peligro, bajo el sol canario y la sombra de las velas piratas. ¿Me acompañan? Recuerdo con nitidez aquellas velas negras rasgando el horizonte. La bandera de la calavera y las tibias cruzadas no dejaba dudas, los filibusteros venían a saquear. Querían nuestras mercancías, nuestros vinos, los cargamentos rumbo a América, o lo que más codiciaban, los hombres. Esclavos negros, cebados en aldeas como Teno, en el noroeste de mi isla. Carne de trabajo para plantaciones lejanas. Yo mismo, lo admito sin rodeos, participé de ese comercio. Fui negrero. Compré, vendí, transporté. Adapté las bodegas de mis naves para cargar almas como si fuesen mercancía. Muchos no sobrevivían el viaje. Lo sé. Y lo llevaré siempre en mi conciencia. Pero no todo fue crueldad. Hubo momentos en los que me enfrenté a los amos para exigir un trato más humano. Que los alimentaran bien, que los curaran, que no olvidaran que eran personas arrancadas de su tierra. Tal vez era culpa. O quizá, compasión. No lo sé. Aquel mar, que todo lo devora, me lo dio casi todo. Con el tiempo reuní fortuna y propiedades, tierras, casas, viñas, tributos. Dinero. Joyas. Un tesoro escondido, dicen algunos. Pero nada de eso vino fácil. Tuve que forjarme desde joven. Cuando los problemas en casa me apretaron, decidí marcharme. Empecé como aprendiz de botamen. Era solo un mozo, con hambre de mundo. En las galeras reales aprendí a navegar, a hacer nudos, coser velas, leer los vientos. Y cuando llegó la hora, me lancé a la mar por cuenta propia. Mi destino estaba escrito en las olas. Fui capitán, dueño y maestre, pero sobre todo, hombre. Bajo mi sombrero y mis galones, llevaba un corazón que muchos creían de hierro, aunque latía con fuerza por todo aquello que amaba, mi tierra, mi gente, mi causa. Sí, robé. Saqueé. Me enfrenté con fiereza. Pero no me dejé arrastrar por la crueldad sin medida. Siempre supe distinguir entre el deber del corsario y la honra del caballero. Había un orden, aunque fuese mío. Nunca atacaba por puro placer. Jamás por debilidad. Mis dos mejores armas fueron siempre el engaño inteligente y el coraje sin miedo. Para mí, acercarse a un navío fingiendo amistad era solo el primer paso. Luego venía el trueno, abordábamos con fuerza, al grito del deber y del viento. El clavel, mi barco, era una fiera. 24 cañones rugían desde su vientre, listos para la defensa o el ataque.
No por capricho, sino porque así lo mandaban las ordenanzas de la corona y la lógica del mar. Los mares no perdonan a quien navega mal armado. A pesar de la pólvora, fui también un hombre de negocios. Astuto, sí. Y justo, cuando podía. Parte del oro que arrebaté fue a parar a obras pías, limosnas, misas, caridad. Quizá era mi manera de redimirme. En mi Tenerife del alma. Allí empezó todo. Nunca me casé, aunque no me faltaron pasiones. En La Habana, compartí mi vida con Josefa María del Valdespino, una dama rica, con joyas, esclavos y 2 casas. Tuvimos un hijo, Manuel de la Trinidad Amaro, fruto del cariño más sincero, aunque sin palabras de altar. Cuando tocaba tierra en Cuba, era en su casa donde reposaba el alma entre travesías. A Manuel, lo llevaba conmigo como si fuera mi sombra. Lo tenía a mi lado cuando iba al barco, o cuando visitaba a mis vecinos. Me reconocían como su padre, y no lo negaba. ¿Cómo hacerlo, si bastaba mirarle para ver mi sangre en su andar? Pero con su madre, doña Josefa, nunca prometí nada. Nuestra relación, aunque sincera, siempre fue vista como ilícita por las buenas gentes. Amor sin altar, fruto sin bendición. Y yo, corsario en tierra firme, no supe o no quise dar más de lo que daba. Cuando dejé La Habana para volver a Tenerife, creí que esa página quedaba atrás. A veces, le enviaba ropa de lana o cosas para vender. No era mucho, pero era algo. Sin embargo, jamás volví a poner un pie en Cuba. El mar tiene su manera de cerrar puertas. Le pedí a Josefa que me enviara al niño. Quería criarlo a mi modo, bajo mi techo. Ella se negó. Lo entendí. Pero esa negativa fue el final de todo. Corté los lazos, con ella y con él. El orgullo es una cosa dura y cruel. Pasaron los años. Y aunque en vida acumulé tierras, casas, fanegas, monedas y reliquias, a Manuel no le dejé nada. Cuando quiso ser reconocido por mí, ya era tarde. 26 años tenía. Y su madre, ciega y sumida en la más extrema pobreza. Si me preguntas hoy, quizá esa fue mi mayor deuda. No la de oro ni de sangre, sino la de un hijo al que quise de lejos y abandoné por no querer enfrentar lo que realmente era, un padre a medias. Pero la mar, que lo arrebata todo, también me dio alas. De joven, dejé mi casa, dejé a mis padres, y me lancé a vivir. Surqué el Atlántico con productos que salían del sudor de los hombres que trabajaban para mí. Y con cada travesía, el nombre de Amaro Pargo se hacía más grande, aunque el corazón, quizás, se hiciera más pequeño. Dicen que nací para el mar, pero fue la tierra la que me dio el primer sabor del poder. Propietario de viñas, ganado y haciendas, mis dominios crecían como la espuma del oleaje. Aprendí pronto que la riqueza no solo se encuentra abordando navíos, sino también trabajando la tierra y negociando con cabeza fría. Mi padre, don Felipe Rodríguez, hombre cabal y honrado, siempre estuvo orgulloso de ver en mí, que con apenas 14 años, tenía más juicio que muchos con el doble de mi edad. Él decía que yo tenía un don para tratar, contratar y salir ganando, ya fuera por mar o por tierra. Mis barcos surcaban rutas comerciales cargados de vino de Malvasía, de mis cosechas, y de aguardiente que destilábamos con arte y paciencia. Las bodegas iban llenas rumbo a La Habana y La Guaira, y volvían aún más llenas de oportunidades. Mi primer viaje documentado lo hice en 1701, con 23 años, a bordo del Ave María, también conocido como La Chata. En aquel entonces, yo era solo alférez, pero la oportunidad de demostrar de qué madera estaba hecho no tardó en presentarse. Fuimos abordados. 2 navíos enemigos. El capitán dudaba, temía lo peor.
Yo me acerqué y le dije al oído: ríndase. Fíngalo. Y mientras discuten, nosotros entraremos con el acero desenvainado. Y así fue. Los capitanes enemigos, confiados, empezaron a discutir entre ellos. Y en ese momento, salté al barco enemigo, tapé sus cañones para que no pudieran disparar, y di aviso a nuestra nave. Fuego, ahora, grité. Sabíamos lo que hacíamos. Ellos no. Nos llevamos el botín entero. Y el capitán, hombre agradecido y sabio, me regaló mi primer barco. Mi primer navío. Mi independencia. Mi bautismo como corsario. Aquel día entendí que no basta con tener fuerza. Hay que tener cabeza, hay que tener coraje. Y desde entonces, supe que el mar no sería mi enemigo. Sería mi aliado. Yo siempre lo dije. Quien quiera respeto, que arme su escuadra. Quien quiera paz, que tenga buques en vela. Fui corsario, sí. Pero también fui estratega. Y sobre todo, fui dueño de mí mismo. Como el pargo que huye, pero nunca se deja atrapar, dicen que aquel día salvé la galera del rey, esa que surcaba el Caribe rumbo a Cádiz cargada de oro, especias y los secretos del imperio. No fue obra de los cielos. Fue coraje, fue pólvora, fue sangre. Estuve horas defendiéndola del abordaje de un bergantín inglés. Y cuando al fin lo tomé, no hubo clemencia. Los pocos que quedaron en pie, piratas de toda ralea, ingleses, holandeses, hugonotes, mercenarios de mar, fueron colgados del palo mayor, como advertencia y sentencia. Y por aquello, Su Majestad me honró con el título de Señor de Soga y Cuchillo. Una distinción medieval, sí. Pero tan real como el frío del acero al amanecer. Mis riquezas no vinieron por suerte ni por herencia, sino por hierro y vela. Una vez, abordé un navío que llevaba 50.000 monedas de oro y una cruz de diamantes, tan brillante que cegaba. Dicen que era para un rey. Yo no pregunté. Solo tomé lo que la marea me ofrecía. 3 días después, caí sobre un barco holandés. Luego, uno inglés. Cada asalto, una danza de muerte. Cada presa, un triunfo. En cierta ocasión, crucé rumbo norte y me topé con el mismísimo Barbanegra. No nos dimos la mano, nos dimos cañonazos. Un saludo de fuego entre caballeros del mar. Durante días compartimos esa extraña cortesía entre iguales. Hostigamiento, maniobras, amenazas y respeto. Pero escapé. Yo siempre supe cuándo marcharme. En otra ocasión, atrapé un gran navío que venía de Jamaica. La batalla fue brutal. Me abrí paso a sable limpio. El capitán enemigo y yo nos enfrentamos cuerpo a cuerpo. Sus ojos ardían con furia, como los míos. Cayó malherido. Yo me llevé un corte en la mano, y su tesoro. He peleado con los grandes y vencido a muchos. No por ser el más cruel, sino por ser el más audaz. El mar premia a quien no tiembla. Y así me forjé, entre pólvora, cruz y acero. Aún conservo el recuerdo, afilado como el puñal que casi me atravesó. De aquella noche en las costas del Caribe, cuando creí haber vencido a una manada de bucaneros y el destino me recordó lo traicionero que es bajar la guardia. Habíamos regresado a puerto, con la misión cumplida y la sangre todavía fresca en la memoria. Yo caminaba por una calle de tabernas, arropado por los míos, entre el griterío de putas y ebrios. Cuando unos rezagados nos emboscaron como hienas en celo. 3 contra 1. Yo, mi sable, y la muerte esperando. Uno de ellos, el más fiero, me lanzó varias puñaladas. Una, directa al corazón.
pero no logró matarme. No fue por suerte. Fue por el cobertor que llevaba junto a mi piel. Una prenda que perteneció a una santa de mi devoción. Dicen que fue un milagro. Yo digo que fue la fe que camina con uno como un talismán invisible. En otra ocasión, navegando a bordo de la Fortuna, la mar parecía dormida. Hasta que el grito del gaviero cortó la calma. Buque pirata con bandera sarracena. Respondí sin titubear. Los afortunados, a las armas. Nos enfrentamos sin cuartel. Los turcos eran muchos y peleaban como leones enjaulados. Los garfios se clavaban. El cielo ardía con el estrépito del combate cuerpo a cuerpo. Íbamos perdiendo. Pero entonces Cristóbal, mi esclavo leal, rompió los cerrojos de la bodega con unos cuantos hombres, liberando a prisioneros cristianos capturados en alguna razzia infame frente a las costas europeas. Ellos, sin dudarlo, tomaron las armas que les dimos y se unieron a nosotros con el furor del que tiene cuentas pendientes. Entonces rugimos. Rugimos como uno solo, y el mar escuchó. El enemigo cayó. La bandera turca se arrió. Los prisioneros fueron libres, y los piratas, encadenados. Yo, herido pero en pie, contemplé la victoria. Porque a veces no basta el sable ni el oro. Hace falta el fuego del alma y la lealtad de los que te siguen hasta el infierno. Y con la presa asegurada, seguimos nuestra marcha, como siempre, hacia el horizonte, donde la ley no alcanza y solo el coraje gobierna. Fue en uno de mis regresos de combatir a los piratas que infestaban las rutas de las Américas. El mar, traicionero como siempre, se alzó contra nosotros, y la muerte se sentó con descaro en la proa, esperando su momento. La borrasca nos alcanzó de noche, sin aviso, como suelen llegar las cosas que cambian tu destino. Una ola me lanzó violentamente sobre la cubierta. Por un instante, creí que iba a ser tragado por las profundidades. El viento aullaba, y cada impacto contra el aparejo era un grito que me sacudía hasta los huesos. El agua barría el navío de punta a punta, llevándose lo que encontraba, como si el mismo infierno se hubiera soltado sobre nosotros. Pero no podía rendirme. No yo. No en mi barco. Trepé el aparejo con furia y desesperación. Subí hasta la gavia, mis manos sangrando, la lluvia golpeándome la cara como látigos. Desde allí, con los ojos entrecerrados por la sal y el viento, busqué el horizonte al suroeste. Fue entonces que recordé a Sor María de Jesús, mi santa protectora. Siempre llevé conmigo una reliquia suya, un cilicio, ceñido al cuerpo, como símbolo de penitencia y fe. Y allí, en la soledad de ese cielo desencajado, me aferré a lo que los hombres llaman milagro. Arranqué el cilicio de mi cuerpo, lo sostuve entre mis manos, hice una cruz y lo lancé al mar. Detén tu furia, le dije al océano. O que me lleves, pero no sin pelear por los míos. Entonces tomé de nuevo el timón. El viento comenzó a amainar. La nave respondió. Y en el silencio súbito que siguió, un relámpago rasgó la lontananza, mostrando por un instante la calma que se avecinaba. Estábamos a salvo. Los hombres no lo dijeron, pero me miraron como si hubiera hecho un conjuro. Yo solo pensé en ella, la monja santa. Y en cómo la fe, en ocasiones, es la única vela que nos guía cuando toda la mar se vuelve noche. Pocas cosas han causado tanto respeto y temblor en mi alma endurecida por la mar y la pólvora, como la presencia de Sor María de Jesús, la santa monja que guía mis pasos incluso desde el silencio de su sepulcro. A ella le debo más de lo que puedo escribir con tinta humana. Doné para ella un sarcófago digno de su pureza, una urna sagrada, adornada con orlas y versos que encierran más de un secreto.
En uno de esos poemas, oculté mi nombre de corsario, Pargo, como quien deposita una verdad en clave solo para quien sepa leer entre líneas. Las iniciales de cada verso forman mi sombra. Y allí quedará, mientras su cuerpo incorrupto duerma el sueño de los justos. Cada 15 de febrero, 3 llaves giran en sentidos opuestos para abrir esa caja de misterios. 3 llaves para 3 guardianes. Una custodiada por un convento, otra por una iglesia hermana, y la tercera, la tuve yo. Nunca osé usarla sin motivo sagrado. Ese rito no era para el público ni para los curiosos, era un acto de fe. Un pacto sellado con la eternidad de aquella mujer que obró milagros, entre ellos, salvarme más de una vez del abismo. Mi gratitud también quedó grabada en la iglesia del Socorro, en Tegueste. Allí está mi nombre, no por vanidad, sino como ofrenda por los costos que asumí en sus obras, queriendo que en sus muros perdurara algo de mí más allá del salitre y los años. También lo hice por mi sangre. Cuando mi sobrina Beatriz quiso profesar como religiosa, no tenía la dote que se exigía, 1000 ducados para poder ser hermana de coro y velo negro. No los tenía en ese momento, pues el oro viene y va como la marea. Pero me comprometí. Ofrecí mis bienes como aval, porque ningún tesoro vale más que ver a los nuestros encontrar su fe y su camino. Así fue mi trato con Dios. Yo daría cuentas de mis actos, pero haría todo lo posible para asegurar que los míos entraran por la puerta de la redención. Y esa puerta, muchas veces, la abría con una de las 3 llaves. En una de tantas incursiones donde el hierro habló antes que la palabra, entre los prisioneros hallé a un clérigo protestante. En otros tiempos lo habría tomado por enemigo de la fe católica. Pero su mirada no reflejaba odio, sino sabiduría. Nos bastó una tarde bajo cubierta, compartiendo pan y silencio, para empezar una conversación que habría de durar días, y que, en mi alma, aún no ha terminado. Hablamos del alma y del cuerpo, de la mística, del mensaje de Cristo y sus múltiples caminos. Él desde sus libros, yo desde mis heridas. El mar nos había dejado solos frente al misterio, sin más dogma que la experiencia. Y fue entonces cuando le hablé de la logia. Muchos no lo saben, ni lo sabrán, pero fui iniciado en una logia española, alcanzando el grado de compañero. A mis ojos, no había contradicción entre mi fe cristiana y los principios de la francmasonería, sino un puente entre dos mundos que, más que enemigos, eran incomprendidos entre sí. Ser masón, para mí, no era vestir símbolos ni esconder secretos, sino construirme desde dentro. Liberarme del apego ruin a lo material, ser mejor con mis semejantes, obrar con caridad y justicia. La palabra francmasón significa eso, constructor libre, dueño de sí mismo. ¿Y qué es un corsario, sino un constructor de su propio destino? Juramos ayudarnos como hermanos, sin importar nacionalidad ni lengua. Juramos guardar los signos que nos identifican, porque no todo lo sagrado debe exponerse al bullicio de las plazas. Aquel clérigo, antes de ser liberado, me dijo: quizás, capitán, usted no ha saqueado tantas almas como cree, sino que ha salvado unas cuantas sin saberlo. Me quedé con sus palabras como se queda uno con un mapa incompleto. Sabiendo que el verdadero tesoro está en la ruta, no en el oro. Hoy, al mirar atrás, no me veo solo como un hombre de guerra y tempestades, sino como alguien que, entre saqueos y combates, buscaba redimir su espíritu, mientras cargaba con el peso de sus propias sombras. Quizás, en el fondo, yo también fui un aprendiz de luz. He combatido hombres y tempestades, burlado balas, traiciones y hasta sentencias. Pero ni el plomo ni los decretos reales me infundieron tanto respeto como el paso del tiempo, ese enemigo mudo que no se rinde ni se cansa. Con los años, mi alma se volvió más devota y mi espada más pesada, ya no por la edad, sino por la memoria. Fui perseguido más de una vez, sí.
Me quisieron encerrar en Cádiz por no dejar revisar mi navío el Blandón, como si un capitán que ha dado tanto al reino pudiera ser tratado como un contrabandista vulgar. Me encarcelaron, me hicieron declarar. Yo dije lo justo, que tenía 45 años, que era vecino de Tenerife, y que ignoraba la causa de mi prisión. Mentí, lo admito. Pero no para protegerme, sino porque ya entonces había aprendido que la verdad no siempre se halla en las palabras, sino en los actos. Más que por el juicio de los hombres, me preocupaba el juicio de Dios. Por eso, cuando redacté mi testamento, no pensé en los días de gloria ni en el oro que pasó por mis manos, sino en lo que aún podía ofrecer al mundo. Quise volver a la tierra, como barro moldeado por las olas. Y me aseguré de que, si moría sin herederos, los niños expósitos de la laguna fueran los beneficiarios de mis bienes. Destiné monedas para los encarcelados, porque sé lo que es ver la luz desde el otro lado de las rejas. En una sesión del Cabildo de Tenerife, propuse una moneda más justa, cuartos y ochavos, para que los pobres también pudieran dar y recibir limosna. No hablé como corsario ni capitán, sino como vecino y comerciante, firmando con tinta lo que siempre firmé con hechos. Nunca quise fama. La fama no alimenta al hambriento, ni viste al huérfano. Quise justicia, aunque fuera entre pólvora y tormentas. Quise redención, aunque solo fuese la mía. Ahora, cuando la muerte parece más una visita que una amenaza, me encomiendo al Dios que me vio surcar océanos. Al Dios de los hombres libres y los corazones arrepentidos. Si he de dejar un legado, que no sean mis galeones ni las monedas que oculté en puertos remotos. Que sea, en cambio, mi intento de ser mejor que ayer. De vivir sin negar pan ni perdón. De morir sin deberle nada a nadie. Y si alguna vez alguien tropieza con mi nombre, que no me recuerde solo como el corsario Amaro Pargo, sino también como el hombre que quiso redimirse navegando hacia la luz. Pero yo ya no vigilo desde Machado. No hay más horizonte para mí que el de la eternidad. Solo os digo esto. El verdadero tesoro no está enterrado. Sigue navegando en la historia de quienes se atrevieron a soñar más allá del miedo. Fue en Madrid, aquel 9 de enero de 1727, cuando le reconocieron por noble, certificando su linaje con la Real Certificación de Nobleza y Armas. No era solo el mar el que lo había hecho grande, sino también su sangre y su nombre. En aquellos tiempos, una fortuna de 500.000 pesos fuertes no era simplemente riqueza. Era poder. Era historia escrita con oro en una isla aún bucólica, pastoril y ajena a la fiebre del progreso. Amaro Pargo no dejó al azar su recuerdo. Testó por primera vez en 1734, y selló el destino de su linaje en 1746, con un codicilo en 1747, pocas semanas antes de su muerte. Los tomos donde dejó sus voluntades, con tapas de piel y escritura precisa, no son meros documentos legales. Son su alma encuadernada. Ordenó que solo lo sucedieran quienes fueran de matrimonio legítimo, de limpia sangre y moral intachable. Deseaba que su apellido no se manchara ni con la codicia ni con la ruindad. Pero el linaje nunca es perfecto. Manuel de la Trinidad Amaro, hijo ilegítimo, intentó reclamar parte de la herencia en 1714. Los herederos legítimos se opusieron con fuerza. El 14 de octubre de 1747, en La Laguna, murió el corsario. Aquel amanecer la ciudad se detuvo. Durante su entierro, la comitiva fúnebre se detuvo 8 veces en su recorrido, como si cada esquina quisiera rendirle tributo. Fue enterrado en el sepulcro familiar del templo de Santo Domingo, bajo el coro, como si incluso después de muerto quisiera seguir escuchando las voces del pueblo. Sobre su lápida de mármol, el escudo familiar y los símbolos de siempre. Guerreros, puñales, cañones, y al pie, una calavera guiñando un ojo, como diciendo: ni la muerte me toma en serio. Pero el gesto más noble del capitán no fue hacia reyes ni enemigos vencidos. Fue hacia su esclavo Cristóbal Linche, quien falleció poco después, el 17 de enero de 1748,
libre y con casi 80 años de edad. Fue enterrado cerca de su amo, como se dispuso. Amaro, en su testamento, dejó claro que nunca le falte comida, vestimenta ni cuidado, y que descanse donde yo descanse. Y aún hoy, en cada 10 de noviembre, si uno presta oído en el silencio del templo, puede imaginar las 4 hachas encendidas, el oficio de vigía, los cánticos que llenan las piedras. Una fanega de trigo y un barril de vino deben ser ofrecidos como tributo eterno. 1034 misas para limpiar las manchas del alma de un hombre que cruzó la frontera entre el crimen y la gloria. Porque Amaro Pargo fue corsario, noble y leyenda. Y como todas las leyendas, jamás se fue del todo.